Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todas. Hoy, 20 de abril, es la segunda parte de esta celebración de lo que es el Día de las Cocinas Chilenas, por parte con los ganadores de las menciones honrosas, esta vez del Menú de Chile. Este concurso que ya lleva 3 ediciones y que este 2021 ya viene en su cuarta edición, donde se congregan a las visiones acerca de la cultura tradicional de nuestro país a través de la comida. Esto es cortesía de la Subdirección de Patrimonio Inmaterial del Servicio Nacional de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Una palabra que se repite, que llega, que viene derivada de la identidad popular, que se mezcla y conserva, digamos, lo bueno. Y eso es lo que han hecho una serie de participantes con los cuales vamos a conversar en algunos minutos más, pero antes de eso hay que dar el pase, digamos, al dueño de casa, digamos, al director del Servicio Nacional, don Carlos Mayeda Aranguiz, y que va a dar un pequeño saludo antes de comenzar. Muy buenas tardes y bienvenidos a las celebraciones con motivo del Día de la Cocina en Chile 2021. Saludo con mucho afecto y aprecio a las y los representantes de los equipos del Menú de Chile 2019 que nos acompañan hoy, a Carlos Reyes Medel, quien animará estos encuentros, y a todo el equipo de la Subdirección de Patrimonio Inmaterial de nuestro Servicio del Patrimonio Cultural. Un especial reconocimiento, además, a los y las representantes del quehacer gastronómico y a las cultoras y cultores del patrimonio culinario e inmaterial. El acto de comer se sitúa en las decisiones colectivas. Cada comunidad elige qué comer, produciendo un sistema clasificatorio de valores, condiciones sociales e ideológicas también en torno a los alimentos. El Menú de Chile nos ha mostrado las posibilidades que tenemos en nuestro país de reconocer esas esencias culinarias comunes, traspasando las fronteras de las regiones, de los valles, y recuperando la fuerza y potencia de una memoria culinaria compartida. Espero tengan una gran jornada. Agradezco la buena voluntad de todas y todos por reunirse hoy y compartir lo que ha sido su experiencia a través de la cocina en el concurso El Menú de Chile, que actualmente nuestro Servicio del Patrimonio tiene abierta la cuarta convocatoria. Un abrazo a todos y todas y a disfrutar de las cocinas en Chile. Ese fue el saludo de don Carlos Mayeda Aranguiz, el director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y ahora vamos a tomar contacto con Paulina Gálvez, que también forma parte del servicio y que de la subdirección, y que, bueno, vamos a conversar un poco en qué consiste, digamos, este concurso. Cristina, muy buenas tardes, bienvenidas a este conversatorio y, bueno, cuéntanos de qué va. Gracias, Carlos. Agradezco también el saludo del director nacional por dar el apoyo también a este conversatorio y a este encuentro. Y pues como dices, ya vamos en la cuarta versión del Menú de Chile, concurso que nos tiene bastante contentos. El año pasado, dado el contexto de pandemia, solamente no lo pudimos tener, pero este año está ahí con más fuerza hasta el 10 de junio, abierta la convocatoria. Así que también agradezco enormemente la participación de los chicos que nos acompañan hoy, que nos van a contar su experiencia, cómo fue formar los grupos, armar estos menús con un relato patrimonial y que de alguna forma nos aporta a celebrar sobre nuestro patrimonio culinario. Hablamos de patrimonio culinario, patrimonio gastronómico, patrimonio alimentario, y como nos congrega hoy, de las cocinas chilenas, pero también podemos hablar de las cocinas en Chile, de alguna forma evocando la diversidad territorial, geográfica que hay en nuestro país y que de alguna forma no es homogénea, como muchas veces podemos pensar. Así que agradezco a los chicos. Como Subdirección de Patrimonio Inmaterial sabemos que lo más importante es siempre la presencia de los que portan este conocimiento, de los cultores, así que es vital escucharlos a ellos.
Yo ahora voy a quedar un poco detrás de cámara, pero estoy aquí por cualquier cosa, comentario o consulta. Así que muchas gracias, Carlos. Bueno, nos vamos a ver en un ratito más. Entonces, Cristina, te agradezco también el pase para esta fiesta, porque finalmente esto se trata de una celebración porque estamos reconociendo a través de estos trabajos todo lo que es el patrimonio que encierran las cocinas de Chile. Y eso también es un motivo de alegría porque estamos recopilando, estamos acumulando una experiencia que sirve para preservarla, por supuesto, pero también para inspirar a quienes deseen desde la cocina privada, de la cocina pública, generar, digamos, la creación y seguir avanzando en este entorno culinario que en Chile cada día es más rico, por lo menos desde el punto de vista de las ideas, pero también desde el punto de vista de la conciencia, de la preocupación por ese entorno. Y vamos a presentar, digamos, a quienes han ganado las menciones honrosas del concurso del 2019. En primer lugar es Fernanda Jofré Villalobos, técnica en turismo, licenciada en historia. Ella trabajó junto a Romina Jofré y Mariela Lagos y Orce en el menú Trilogía Obrera desde Quilleco, región del Biobío. Bienvenida, Fernanda, también. Tenemos también a don Alejandro Díaz Cavieres, antropólogo de la Universidad de Chile, en este momento en Inglaterra también, perfeccionándose, espero que de todo muy bien por allá. Fue el encargado de la investigación histórica y antropológica de este trabajo que se llama La Cocina Honesta de Cartagena en Chile, que se hizo junto a Sandra Álvarez Andrade y Carlos von Mühlenbrock. También tenemos desde Rengo, desde la región de O'Higgins, tenemos a Paulina Varela, profesora de artes plásticas, que ha recorrido toda Latinoamérica rescatando la identidad cultural, observando, proyectando e integrando de alguna forma también, y quien junto a María Fernanda Cáceres y Lidia Álvarez Acevedo desarrollaron entre el Peñasco y la Tierra Fofa el menú arriero de Popeta y las Nieves. Tenemos una cocina pública de restaurantes por un lado, tenemos una cocina obrera y tenemos una cocina de arrieros, o sea, finalmente son expresiones que por un lado son comunes, por lo menos en la costa, en un primer caso, y también son otras expresiones que tienen que ver con la cordillera y que tienen que ver con el campo en sí. Y ahí voy a partir por el sur, voy a partir por la parte más de sur a norte, eso también tiene un significado. Fernanda, Quilleco, región del Biobío, ¿cuáles son los aspectos principales del paisaje que hay en la zona? Hola Carlos, bueno, comentarte a ti y a las personas que nos están viendo, a veces cuando mencionamos Quilleco como que nos suena mucho esta comuna y a veces podemos quedar medio perdidos geográficamente. Les cuento que Quilleco está como justo a la mitad entre Los Ángeles y Antuco, en la provincia del Biobío. Las principales actividades de acá en la zona son forestales y agrícolas, entonces en torno a eso se va moldeando también el paisaje. Alrededor de 10.000 habitantes componen esta comuna y nosotros hicimos un rescate patrimonial de preparaciones muy nobles y que están presentes, bueno, no tan solo en la comuna, sino que también en la provincia y en la región. Es una zona con un alto valor y carga histórica. Específicamente acá en la zona donde preparamos estas preparaciones se llama Las Canteras, que es lo que antiguamente se conoció como Hacienda San José de las Canteras, que fue la herencia que recibió Bernardo Higgins de Ambrosio Higgins, y que una de las finalidades de la hacienda era ver el ciclo del trigo, así que tomamos también ese concepto y fue uno de los protagonistas de nuestras preparaciones, el trigo. Ajá. Bueno, el trigo finalmente es parte fundamental del desarrollo histórico de Chile, eh, prácticamente desde la llegada del conquistador hispano y el periodo colonial empezó a desarrollarse un trabajo también orientado a un sistema que se llama el latifundio, digamos, donde finalmente eran las haciendas, los fundos los que generaron una economía y un sistema de vida que obviamente tuvo en muchos casos el trigo. Ahora tú me dices que es la madera, quizás de alguna forma se reemplaza, digamos, esta materialidad por la madera, pero me imagino que las costumbres van quedando y ahí me gustaría saber y detenerme respecto a si acaso se mantiene esa cultura del latifundio desde lo culinario. Yo creo que sí,
Bueno, el latifundio entendido como palabra, ¿cierto? Como la extensión de tierra, yo creo que cada vez se va disminuyendo. Hay complejo quizás de algunos latifundistas, pero desde la parte culinaria o gastronómica, estas preparaciones se han mantenido y siguen vigentes hasta el día de hoy. En este caso, nosotros presentamos esta preparación, a pesar de que es el menú de Chile, uno lo tiende a asociar como al almuerzo. Esta es una preparación que va del desayuno, que era muy común en la época que la gente la consumiera entre las 5 y las 7 de la mañana, porque las jornadas laborales eran más extensas de los que son ahora, se requería mucha más fuerza bruta y más energía, entonces se necesitaba un desayuno más como punchy. Entonces aquí entraba estos platos, ¿cierto? La tortilla del rescoldo, el guiso de harina tostada o el pavo salado, que se conoce más comúnmente, y el café de trigo. Estas preparaciones ahora no creo que sean tan comunes todavía como desayuno, pero en algunas zonas de la comuna sí, pero por separado es muy común encontrarlas, sobre todo ahora que ya estamos en otoño, viene, cierto, el invierno, es muy común que en las casas haya café de trigo, que la gente haga las tortillas, ¿cierto? No es difícil en esta zona llegar, ¿cierto?, a una cocina de las clásicas de antaño, ¿cierto?, con el piso de tierra, donde está el fogón al medio, ¿cierto?, está todo tiznado. Entonces siguen muy vigentes estas preparaciones, el guiso de harina tostada también, y la harina tostada como producto, agua con harina, ¿cierto?, en el verano tan refrescante, o los fines de semana algunos hay las chupilcas o los harinados, ¿cierto?, para también comenzar de buena manera el día. Entonces son preparaciones que todavía están muy vigentes. Se mantienen las técnicas también porque está visto que está el rescoldo, el cocinar sobre la ceniza caliente, no solamente el pan, sino que también los huevos con una técnica bien singular que se aprecia, digamos, en el trabajo que ustedes han hecho. Vamos a seguir avanzando, digamos, un poco más hacia el norte y vamos a la zona de esta tierra fofa que es Copeta, las nieves, ese menú de arriero que a veces se conecta con el minero y que se conecta con otros pases. Y ahí me gustaría conversar con Paulina para que me cuente, este trabajo está desarrollado por 3 profesoras. Son 3 profesoras que están trabajando en el aula. Desgraciadamente en este momento no se puede, pero finalmente sí existe esta correlación de docente, digamos. Y me gustaría saber cómo expresan todos estos sentires culinarios, todo este desarrollo, precisamente en el aula, que es quizás lo más importante desde el punto de vista de la transmisión del conocimiento y del conocimiento patrimonial. ¿Cómo es ese trabajo? Hola Carlos. Mira, la verdad, nosotras, bueno, somos 3 profesoras que trabajamos en la ciudad de Rengo. Ya acá bueno, todo nuestro alrededor es muy campo. Eh, bueno, no solamente campo, tenemos a 20 minutos en la montaña, las nieves está aquí a 20 minutos en auto, si es que no menos. Entonces nos rodeamos de el liceo en sí, la gente que va al liceo es un liceo industrial, entonces por el tema de las especialidades llegan de todos lados. Entonces tengo gente que es más del interior, gente que es más de ciudad y gente que es más de montaña, ¿me entiendes? Entonces se da como este chance de compartir eh, los diferentes patrimonios que hay en cada sector. Ya aquí en Rengo juntamos, como te decía, el campo y la montaña, es decir, está latente, sobre todo en el liceo. Así como de forma curricular ver esto en una clase, no, ya, No. eso no lo hemos, cada uno, bueno, yo hice el año pasado y el antepasado, bueno, el año pasado fue medio complejo, pero el antepasado tuve la experiencia de trabajar, por ejemplo, de hacer una asignatura relacionada con medio ambiente, ya con alumnos de primero medio, y ahí, por ejemplo, rescatamos un poco la parte campestre acá, entonces hicimos huertos urbanos, hablamos del tomate renguino que es conocido ya, que es un tomate rosado que está dentro de aquí también del menú arriero, ¿ya?
pero que aquí es una zona productora de tomate, de este tomate que es bien especial, ya que es un tomate rosado bien dulce, bien rico, grande, así como deforme, ya O que sea, de hecho está saliendo en un efímero, claro, programa, ¿cómo? efímero, digamos, que es muy de temporada seguramente. Claro, claro, o sea, se da solamente en la temporada. Entonces, es difícil a esta altura encontrarlo, entonces rescatar esos datos para los alumnos es súper entretenido, ¿me entendí? Entonces, ellos también no conocen porque están tan metidos en el teléfono, en el cotidiano de la tecnología y tal, que cuando tú les nombras estas cosas, se extrañan, pero se dan cuenta que a lo mejor lo tenían más al lado de lo que eh, de lo que pensaban, ya es más cotidiano. Al final, todo esto que uno les conversa ocasionalmente, como te digo, no de una forma curricular, entonces los chicos se sorprenden y ahí como que se empiezan también un poquito a meter más en rescatar este tipo de Claro, tradiciones o de patrimonio de acá. por lo menos apreciarlas desde el punto de vista hogareño, observar y sentir, digamos, que se trata de un producto local. Y decías hace un rato atrás que existe una convergencia de costumbres, del campo, de la montaña, la precordillera es una zona muy particular, que la cruza el río Claro, que Claro. es un torrente muy cristalino, que tiene una producción, bueno, lo que tiene la flora de la zona central, boldo, maqui, distintas producciones agrícolas, bueno, ganado bovino, ganado caprino, truchas, hay un montón de cosas que configuran, digamos, el paisaje de esa zona y sobre todo en la zona donde Viña van del los vino arrieros hacia también. sí, súper andino. Y ahí en ese sentido quería saber cuáles son las diferencias entre lo que son esta culinaria guasa del llano y cuál es y esta culinaria del arriero que está en la montaña. Eh, no es tanta, la verdad, ya, porque la gente que vive en la montaña vive a los pies de cerro. Ya, entonces, por ejemplo, acá se caracteriza mucho la gente que vive más en el campo. Bueno, dentro de lo urbano intentamos hacer lo posible, pero la gente, por lo general acá, tiene un huertito en casa donde cosecha, siembra y cosecha sus propios alimentos. Ya esta zona se da para tener un poco de todo, es privilegiada de las tierras que hay acá en cuanto a siembra. Ya, por ejemplo, yo aquí en mi casa, que no vivo en el campo, vivo en la ciudad, tengo tomates, tengo porotos, tengo albahaca ahora en el verano, pimentones, etcétera, se da súper bien por la tierra que hay acá, ya, y eso en un pedacito de tierra que tengo de antejardín. Entonces la gente acá, eso es como un poquito lo que, en lo que se parece la comida más de campo con el arriero en el tema de verdura netamente, ya donde cambia un poco más en la carne. O sea, por ejemplo, nosotros tomamos al arriero que va a la montaña, ¿ya? O sea, el arriero va a la montaña. Pero nos enfocamos un poco en las comidas que ellos extraen, porque hicimos una mezcla entre el menú del arriero como tal, ya el arriero histórico, con el arriero contemporáneo, porque ahora también van al supermercado, llevan fideos, ¿me entendí? Llevan salmón, Claro, dicen ellos, pero es un tarro de jurel, ¿cachai? Donde se hacen ahí el y todo eso. Entonces, todo eso lo quisimos mezclar. En un principio pensamos obviamente, enfocar esto en lo más tradicional para atrás, pero está tan relacionado lo de antaño con lo contemporáneo que nos quisimos enfocar un poquito más en lo contemporáneo, también rescatando la experiencia de niños que actualmente tienen la experiencia de ser arriero. Entonces, claro, la diferencia es que el arriero no siempre lleva carne, por ejemplo. Entonces se dedican allá a cazar conejos dentro de la montaña, de lo que encuentran, o a pescar truchas también. Entonces eso es parte de su menú, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que marca la diferencia al final, porque es una comida que se da en el viaje, que ellos van creando. El tema de lo que hablabas tú también del boldo, por ejemplo, hay un montón aquí, hay
tenemos un bosque esclerófilo, pero Maravilloso. ojalá... de los cactus, claro, de todo, ¿no? entonces... Sí, es muy bello. Entonces, claro, uno va al cerro y saca ahí el boldito y ¿cómo se llama? Hervía agüita y te hacía ahí mismo ¿cómo se llama? La hierbita. Entonces, eso es diferente a la parte más campo, más baja, porque acá igual, claro, tenía otras hierbitas para hacer, pues, pero es como al final lo típico de la zona lo que cambia, ¿no? Pero en el fondo igual se relacionan harto. Ya, o sea, básicamente hay algunas diferencias respecto a algunos productos de recolección, hay una influencia de la tecnología donde antes había charqui, ahora hay enlatados, donde es más práctico, muchas cosas se tienen que llevar para esas largas jornadas que conlleva, digamos, el cuidado de los animales mientras engordan en estos pastos que están en las alturas. Y bueno, Claro. de las alturas yo quiero pasar también a lo que es el llano, la costa en particular. Estamos hablando de distintos pisos ecológicos también en esta conversación. Nos fuimos desde esta zona de la región del Biobío, que es más bien depresión intermedia, tirada para cordillera, nos fuimos después hacia arriba y ahora nos vamos al mar, distintos niveles ahí con Alejandro, que me gustaría saber, porque tú hiciste a cargo de la investigación histórica, la investigación antropológica, te metiste en la documentación también, me imagino que hicieron entrevistas de campo para poder llegar a desentrañar parte de esa historia, y me llamó la atención también la antigüedad que tienen muchos restaurantes en esa zona, lo que significa un arraigo, y ese arraigo tiene que ver con que ha habido abundancia, ha sido un lugar de negocio, estamos hablando de la cocina pública, digamos. Ha habido, digamos, una continuidad en el negocio, y eso también, y ha habido una continuidad también en las recetas. ¿En qué momento ustedes deciden rescatar, digamos, la memoria de esa zona a través de la comida? ¿Cómo se inició ese proceso? Hola, bueno, el proceso venía un poco antes de que yo llegara, y un poco la idea era darle era parte del proyecto de Revive Barrios, ¿cierto? Que tenía Cartagena. Entonces, dentro de ese proyecto salió esta idea del patrimonio culinario que tenía Cartagena. Se sabía que en Cartagena hay un montón de restaurantes, pero quizás no se entendía tanto todo el valor que tenían esos restaurantes. También todo el valor que tenía la parte del campo de Cartagena. Cartagena igual casi siempre se asocia más con la playa, pero también Cartagena en sí, digamos, la comuna en sí misma tiene un montón de campo. Entonces, cómo se mezclaban esas dos cosas, cómo había evolucionado en el tiempo, un poco de ahí viene como la idea. Ajá, perfecto. O sea, tienes esa idea de que a través de una iniciativa, digamos, de las autoridades o de la gobernanza, digamos, público-privada, se generó esta iniciativa para poder rescatar o proyectar, poner en valor, digamos, cosas que existen, porque finalmente tenemos restaurantes como el Sauce en Lo Abarca, que tiene muchísimos años, 7, 8 décadas ya de vigencia, el año más, prácticamente para cumplir 100 años, y también tiene que ver con esa convergencia que hay entre el campo y mar. Es una de las cocinas de campo y mar más generosas. O sea, desde ahí, por ejemplo, viene el nombre de lechuga costina, y eso nosotros no lo sabíamos también, y eso también aparece registrado en el trabajo que ustedes hicieron. Claro. Sí, bueno, hay un montón de cosas. Igual yo creo que en el sentido gastronómico Cartagena, bueno, por lo menos para mí fue así como un descubrimiento, un mundo gigante que se abrió. Porque aparte que está bien documentado, la mayoría de estos restaurantes no solo tienen como 100 años o más, sino que han pasado en la misma familia. Y esas familias tampoco es que sean solo dueños de restaurantes, sino que es como su casa en cierta manera, ¿no? Muchos viven ahí cerca del restaurante, se mantiene una tradición así como ininterrumpida de eso. Todos cocinan, todos compran, todos saben quién produce el producto que después están vendiendo. Es todo un sistema que está como enfocado en eso. Entonces, claro, eso es como bien bonito. Y si bien se mantienen un montón de cosas, recetas, un montón de cosas así, también Cartagena ha ido cambiando, bueno, como Chile nomás, pues también, ha ido cambiando un montón, ha tenido todos los tipos de público, digamos, que Chile ha tenido a través de la historia, y eso también es como súper lindo, como esa misma gente ha visto la historia de Chile, digamos, en más de un año, o sea, más de un siglo, manteniendo como estos restaurantes.
Claro, o sea, yo creo que lo único que se mantiene prácticamente de la transformación de Cartagena son los restaurantes. O sea, finalmente tenemos, por los nombres, ya el mismo Pato Santi de los años 40. Estamos hablando de 70, 60, 90 años de trayectoria que ha visto, digamos, distintos chiles puestos en torno a esa costa, que por lo mismo es súper singular. Y en ese sentido también hay cosas que me llamaron la atención, como que mucho inmigrante español llega, digamos, a la zona de Cartagena, de San Antonio, y sectores aledaños, tanto hacia el interior como en la misma costa. Y no sé si quedan algunos de esos resabios de cocinas españolas o de técnica o saberes españoles radicados, digamos, en la misma cocina, que son los complementos, porque finalmente son cocinas migrantes que dejan huella, tal como actualmente están llegando distintas oleadas migrantes que están dejando su huella culinaria. Claro. Bueno, sí, pues, claro, al final Cartagena como la ciudad que la conocemos ahora partió como al principio del siglo de 1900 más o menos, cuando como la élite, digamos, santiaguina quiso veranear a la usanza europea, ¿cierto? Entonces quería tener este balneario bonito, con calles hermosas. Cartagena tiene mansiones preciosas, digamos, que quizás no están en ningún otro lado de Chile. Y ahí mismo llegó gente a cocinarle también a estos veraneantes, pues en esa época se iba en carreta, entonces todo se creó, digamos, una ciudad autónoma en un montón de sentidos. Y esas mismas familias se mantienen ahora, por ejemplo, en las Baleares, estuvo fundado por españoles, por una pareja él era italiano y ella era española, o al revés, se me cambiaron, pero eran de ahí, de hecho, por eso se llama las Baleares, en honor a este archipiélago que estaba cerca de su casa. Y un poco lo que empiezan a hacer es como esta mixtura entre los productos indígenas, tradiciones indígenas y las cosas que querían comer estos veraneantes también. Pues ellos igual querían comer cosas parecidas a lo que uno hubiera comido en el balneario europeo. Entonces también ahí traen toda esa influencia, ese estilo como de cantina, digamos, que se mantiene. Después tiene todo una época bohemia también Cartagena en ese momento, entonces ahí también se mantienen estas mismas cosas, estas pailas marinas gigantescas así, o los productos del mar como abundantes, como hermosos, como esta cosa de fiesta, de un verano lujoso. Yo creo que Cartagena en ese momento era muy así, y eso igual se mantiene todavía en los platos. Tú ves así un plato gigante de marisco. Sí. O sea, estamos hablando de la contundencia como un reflejo de aquellos tiempos. No es que estemos comiendo menos, o sino que estamos comiendo quizás otras cosas que son distintas, alimentos más procesados. Ahí también es complicado. Hay una estética contundente que me soplan por acá, y me parece que es algo que es relevante a la hora de distinguir esta culinaria, que también es propia de la zona central desde el punto de vista costero, pero también en el interior. O sea, estamos hablando del Sauce de la Barca, tiene una cultura, la cultura del chancho, como algo esencial. Y ahí también hay un alcance, porque ustedes hablan del arrollado y no del costillar. O sea, yo soy crítico gastronómico y muchas veces ese restaurante me encanta. Y la especialidad en este momento es el costillar, ese que embadurnan con ají, con un ají ligero, que finalmente después genera una capita, una costrita, no, qué delicia, después se pone a la parrilla. Ustedes se fueron por el lado del arrollado. Así que, ¿por qué hicieron esa distinción a propósito de ese lugar? Bueno, era un poco quizás por hacer la idea del menú que fuera, aunque claro, alguien en verdad no podría comer toda esa cantidad de comida, pero la idea era mantener como una entrada, un centro y un final, digamos. Era por eso. Igual, yo siento que también tienen hartas similitudes como la idea del costillar de chancho con el arrollado. Los dos tienen esta idea del adobado que lleva un montón de tiempo, ¿no es cierto? Que es un proceso, no es como que uno saque la carne del refri y la hacía al tiro, sino que empezaste el día antes, la salsa, digamos, el maridaje lo empezaste quizás la estación pasada, digamos, sacando el ají desde la huerta, secándolo al sol. Es un proceso entero, digamos, para llegar al producto final. Entonces siento que en eso el costillar y el arrollado también se parecen un poco, tenían como esa misma similitud.
Perfecto. Bueno, estamos acá en estas fiestas, estamos acá en lo que es el Día de las Cocinas Chilenas. Hoy, bueno, fue el 15, pero ahora que estamos a 20 también seguimos con la segunda vuelta, con las menciones honrosas que están cubriendo una zona bien particular. Si bien en la vez anterior cubrimos el extremo norte y el extremo sur, ahora estamos más hacia la zona central, pero también desde el punto de vista de la costa, del llano y de la cordillera, que obviamente genera esta diversidad que 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 no está visibilizada necesariamente a lo largo de nuestro país y esa diversidad también se expresa en distintas formas culinarias. Y en ese sentido vamos a hacer como preguntas comunes para ustedes tres y que tienen que ver en torno con, eh, con las sazones, porque finalmente son las formas de condimentar las que también distinguen las los distintos lugares y nos da de mejor forma una precisión en el mapa culinario nacional. Entonces me gustaría partir por allá. Vamos a volver al sur y vamos a hablar acá con Fernanda respecto de cuáles son los condimentos, cuáles son las sazones, los secretillos que uno puede encontrar en la cocina de esta región del Biobío profundo que distinguen, porque ya sabemos que está el trigo, ya sabemos que está la contundencia, ya sabemos que está esta comida de trabajadores, de obreros del campo que mantiene esa vigencia quizás no tan marcada respecto de las costumbres a la hora del desayuno, pero sí está fragmentado. Pero siempre hay una sazón. De ahí, Fernanda, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la sazón de Quilleco? A ver, en lo que se refiere a nuestro menú en específico, la sazón bien sencilla, la verdad. Eh, Son como los productos básicos y que todos tenemos a mano, ¿cierto? La infaltable sal. Eh, y un producto que se va reservando, ¿cierto? En las casas, que es la manteca, pero la clásica, no la que uno puede adquirir en el supermercado, ¿cierto? Esta barrita a veces como que si uno va al supermercado la puede confundir, no sé, hasta con la mantequilla, pero acá es un proceso distinto porque se obtiene del cerdo. Entonces eso ya trae su propio condimento, ¿cierto? Cuando hacemos los chicharrones, que además son tan ricos y que también se pueden ir utilizando acá en este guiso. Entonces yo creo que el sazón como clave podría considerarse en nuestro menú, en el caso del guiso, es la manteca, pero la manteca casera, la tradicional de la zona. Con sabor de manteca de chancho que no tiene que ver con la grasa, con la manteca de vacuno, que también forma parte, pero la manteca de chancho es la que se da en el campo, es la que se da después de la fiesta, como dicen en Chiloé, del raite del chancho, del derretimiento, digamos, de la grasa para Claro. poder sobrevivir en invierno, digamos, como un complemento del pan, por ejemplo. O sea, está apareciendo esta grasita del chancho que también depende de la alimentación de cada animal. Eh, Está apareciendo ahí. De algún otro condimento, porque sal y grasita de chancho es rico, pero me imagino que debe haber algunas otras cosas dando vuelta por ahí. Más que condimento, yo creo que una cosa clave en nuestro menú es cómo se elabora. Y que en este caso es la ceniza. Yo creo que la ceniza es clave al momento de estas preparaciones. Por ejemplo, en el caso de la tortilla de rescoldo, es clásico. Por ejemplo, si nos vamos al araquete, que también tienen sus clásicas tortillas del araquete, ¿cierto? Hay, que además a la ceniza le añaden un poco de arena de mar y que quedan exquisitas, son Mira, de le mis favoritas. encantan las tortillas de la araquete. Una Me lo maravilla. digo. Entonces yo creo que la ceniza también cumple un rol fundamental, ¿cierto? Cuando uno prueba una tortilla, ¿cierto? Le da un mordisco en la cascarita, en esa costra que se hace en la masa, uno se transporta, no es la misma como que a veces en los supermercados dicen así como, oh, tenemos tortilla, pero en verdad cuando uno la prueba, uno que está acostumbrada a la tortilla de rescoldo, uno dice, esto es como pan, no es tortilla, porque claro, le falta ese gustito, ¿cierto? Como ese saborcito entre medio de brasa o de la ceniza, o quizás también un poquito ese aroma que da también el mismo humo, ¿cierto? Porque se cocinan en fogones. Entonces todo esto que está como rodeando la cocina también la aporta y que no son condimentos en sí, pero que tienen una carga, ¿cierto? De que le da un sabor único a estos productos. Por supuesto, tenemos
la grasa del cerdo, digamos. Tenemos también este sabor, el sabor del rescoldo, el sabor de la ceniza que obviamente evoca y se compenetra sobre todo en la cobertura de las tortillas de rescoldo. También está el sabor del tostado, del tueste del café de trigo. O sea, finalmente que también son influencias en torno a estas sazones que van dándole un tip, digamos, a preparaciones que son muy sencillas. Ahora, allá en Rengo, ¿cuál es la sazón? ¿Cuál es la sazón renguina? ¿Cuál es la sazón que tenían estos arrieros primeramente y después cuál es la sazón, digamos, del territorio en general? ¿Qué usos, qué condimentos son los que van marcando, digamos, el sabor más allá de los productos? Mira, yo no soy chef, entonces, pero igual dentro de lo que uno también cocina en su cotidiano y que obviamente adquiere las costumbres de la abuelita, que es de que nunca ha salido de acá, entonces es totalmente de la zona. Como que la base, yo me he dado cuenta que la base de las comidas de aquí de la zona es, bueno, y del sur también, pero allá tienen otros productos más. Es la cebolla, por ejemplo, el sofrito de cebolla con papa, no, cebolla, zanahoria, orégano y por ahí va, de repente una hojita de laurel, alguna cosita así, pero eso es como la base de las comidas. De hecho, nosotros ahora en este caso preparamos, también enfocándonos un poco en el menú, como dice la compañera, preparamos un estofado de conejo, ¿ya? Un conejo que primero un conejo escabechado, que tuvo que estar ahí en salmuera un tiempo, y después al preparar el estofado, claro, por la base del estofado, ¿cuál fue? Cebolla, zanahoria, orégano, aliñito, no sé, el aliño completo, ¿cachai? Pero eso lo sacamos del montón que tenemos, no es que vamos al patio y lo sacamos, ¿me entendí? El orégano sí, el orégano por lo general, uno en la casa tiene una plantita de orégano. Entonces, como eso, más o menos me hace referencia a tu pregunta. Ajá. O sea, la cultura del sofrito está presente, es súper importante, porque el orégano se seca, orégano, sal, zanahoria, cebolla, ajo, alguna hierba que ande dando vuelta por ahí, puede ser perejil, puede ser cilantro, que, que ya configuran, digamos, como parte esencial de este mapa culinario y nos da una pista respecto del sabor, ya no solamente de la zona de los arrieros de Popete y de las Nieves, sino que también del Chile central, del Chile histórico, donde habita la mayoría de la gente. Entonces, me imagino que hay una cierta correlación entre ese rengo cordillerano y la Cartagena costera, Alejandro. No sé cómo andará eso. Sí, bueno, yo creo que el sofrito se mantiene igual. Viene un poco lo que nosotros pudimos investigar, yo no sé, quizás tú sabes más, pero sofrito igual es como una herencia bien mediterránea, como bien española, como que todos partían con esta cosa de cebolla y ajo, y quizás zanahoria, de repente comino también, yo veo que le ponen. Y una cosa también muy indígena que era el ají, pues en Cartagena eso se ve harto también, importante para el chancho, por ejemplo, en la barca, el ají. Otra cosa también española, el vinagre también, que se puede hacer de manzana o de vino, las dos cosas se producen en Cartagena, igual, eso como que históricamente también se ocupa harto para la salsa o para la lechuga también. Y después, otra cosa que en Cartagena es como bien importante, y quizás ya no se hace tanto, son los caldos. Esta cosa de caldos de un montón de tiempo y de diferentes partes, caldos separados que después se mezclan. Entonces, por ejemplo, un caldo de marisco es diferente que un caldo de cabeza, que un caldo de pescuezo, que un caldo de hueso de un animal, digamos, que de un animal de mar. Y esta cosa de tener como varios caldos y ir mezclándolos, yo creo que con eso juegan mucho los sabores. En Cartagena nosotros nos dimos cuenta que hay harta cultura de caldo, de cocinar con estos caldos que son como un concentrado de sabor. O sea, finalmente también ahí hay un resabio de lo que es la cultura española de la paciencia, respecto de los caldos y saber diferenciar lo que es un caldo de marisco, un caldo de pescado, digamos, de todas las carcasas de los pescados, de verduras y también de carnes, de huesos, el ají, la grasa, el sofrito, están, digamos, ligados y conforman parte de esta
esta cocina patrimonial que estamos celebrando en este momento acá en la cocina chilena. Y me gustaría también salir un poco, digamos, de la estructura, digamos, de cada uno de los trabajos para ir a algo general. ¿Qué hace atractivo, digamos, cada uno de sus lugares para quien desee, cuando se pueda, por supuesto, visitar Cartagena, Quilleco, Rengo, digamos, y las zonas aledañas? Me gustaría saber cuáles son los atractivos que ustedes ven en cada una de esas zonas. Paulina, por ejemplo, ¿cuáles son los atractivos en términos de los platos tradicionales que son imperdibles para alguien que quiera visitar esa zona, o los productos que uno tiene que es imposible dejar pasar? A ver, deja pensar. Acá, bueno, Tomate, ya partimos con el carne. tomate. Es que, el tomate, claro que sí, el tomate es un atractivo acá, pero ya no es tan, o sea, ahora como que el tomate de Limache, no sé a dónde agarró más protagonismo, ya la gente no. Hay tomate renguino, hay tomate en Mayo, hay tomate en Limache, hay tomate en Angol. No, el tomate renguino tiene Claro, todavía. pero no toda la gente que no es de acá sabe que el tomate es tan famoso acá. O sea, conoce, por ejemplo, esta variedad del tomate rosado que yo te hablaba delante. Eh, la verdad no sé, aquí de la zona como tal es que es como, eh, no sé, me pillaste, empanadas puede ser, Digamos que muchas cosas de la zona central, o sea, cuando uno va a la carretera encuentra sandías, encuentra tomates en verano, por ejemplo, o encuentra quizás algún lugar donde se puedan comer buenas carnes o se puedan comer buenas empanadas, como dices tú, rincones donde se pueden comer truchas, por ejemplo, que es algo muy valioso en esa zona en particular. No sé. claro. Pero acá uno, por ejemplo, si bien tenemos la parte cordillerana que hay trucha y tal, tampoco es como que en restaurantes encuentras trucha, ¿me entiendes? Ya, Entonces, acá, por ejemplo, la cocina, si yo la relaciono un poquito a las comidas del mercado, por ejemplo, es la cazuela, en verano el pastel de choclo, todo lo que tiene, toda la comida de verano que tiene relación con son choclo, ¿me buenos los entendí? pasteles, ¿eh? Sí, sí, pues, Claro, pasteles, y en humitas. esta zona se da mucho el maíz, entonces por ahí yo creo que va un poco más en el verano, yo creo, es cuando más disfruta la comida, porque todo lo que tiene choclito, los porotos, que también los porotos granados, por ejemplo, que están recién cosechados también aquí en la zona. Entonces yo creo que por ahí un poquito puedo enfocar lo que tú me dices. También, bueno, empanadas, en general, empanada de pino. ¿Qué más puede ser? La carne también, acá igual harto asado, harta, pero es que no se compara con el sur, por ejemplo. Entonces, como estamos en la mitad, no es tan... O sea, es digamos que como mezcla de todo en realidad. la cocina tradicional campesina. Ahora, mientras tú estabas hablando, me estaba imaginando también una cocina más de arriero, el cauceo de los arrieros, tomate, cebolla y materia, digamos, carne, que puede ser ese Puré. charqui, o puede ser carne cocinada, puede ser esa carne en lata, da lo mismo, pero finalmente ese cauceo también como que forma parte de ese ideario. Ahora, el ideario del sur, de Quilleco, Fernanda, eh, ¿qué cosa, si yo voy para allá, con qué me recibes, con qué despensa tú me recibes allá? Voy a ir. Mira, si tú vienes, vamos a tener alguna preparación rica dependiendo de la estacionalidad. Yo creo que somos bendecidos acá con distintos productos como muy estacionales. Por ejemplo, ahora la castaña. Tú sales y encuentras castaña, los membrillos que pueden hacer distintas preparaciones. Después ya avanzado un poquito más el tiempo, ¿cierto? Puedes encontrar los changlis, después digüeñas, las morchelas. Entonces, que están a la mano y que todavía están así como preparaciones muy orgánicas, ¿cierto? Muy endémicas además, entonces que se pueden encontrar y como digo, va a depender como de la estacionalidad. Si viene, por ejemplo, en el verano, un corderito, una asada de cordero y además aprovechando, ¿cierto? Los derivados, una chanfaina, ponte tú, eh, Mm.
o otras preparaciones que se pueden hacer, no solo como ya el cordero al palo, que ya ha sido como, antes era como muy patagónico, pero ahora lo puedes encontrar en distintas partes de Chile, pero hay productos que también son aprovechados de otras maneras, o los chivos también, bueno, cada vez se va reduciendo más, pero también es común encontrar los chivos, o otras preparaciones, criadillas también, entonces va a depender como de la estacionalidad, pero siempre va a haber algo rico preparado con mucho amor y cariño, que yo creo que, respondiendo a la pregunta anterior, también es la clave, el condimento quillecano, es el amor y el cariño para las preparaciones. Amor por Quilleco, amor por la cocina pública. Bueno, volvió Paulina, qué bueno que volvió. Tenemos amor por la comida, y esa comida costera me imagino que también se da en el tema de ahí en Cartagena. ¿Cuáles son cómo se atrae, digamos, al visitante, a los miles, cientos de miles de visitantes que llegan cada verano a la zona? Bueno, yo quizás viene de cerca la recomendación, pero honestamente yo creo que todo lo que comí en Cartagena es súper rico. En general, la gente que cocina viene cocinando desde que tenía, no sé, 10 años. Entonces, en general, yo todo lo que comí va a ser rico. ¿Sí? Y lo clásico quizás de Cartagena, nosotros igual al menú le pusimos como la cocina honesta, en el sentido de que son platos como tradicional, ¿no es cierto? Nutritivos, tú sientes que te hacen bien, las pailas marinas, ¿no es cierto? Que tienen como un montón de mariscos, tú notas que hay harta enjundia ahí. El clásico menú de Cartagena, que es como la pescada frita, que es merluza frita, ¿no es cierto? Que viene como con papas, después adentro, si te gusta más la carne, puedes ir al campo también, hay el chanchito, que es como lo clásico de adentro, las empanadas también. Cartagena igual tuvo trigo en algún momento, hace ya harto tiempo atrás, pero también tiene esa tradición de amasar. Igual hay un montón de empanadas, de pan amasado, de cositas dulces. ¿Sí? En general cosas como hechas en la casa. Huevo, dulcería, digamos. Pan de huevo también. Sí. Claro. O sea, finalmente tenemos un supramenú, digamos, más allá de lo que ustedes prepararon, digamos, para esta celebración del Día de las Cocinas Chilenas, pero digamos que hay una variedad, y hay una distinción enorme que es lo que queremos transmitir, digamos, a través de este conversatorio, respecto de que cada territorio tiene su sazón y tiene sus productos propios donde poder desarrollarse y también generar actividades y generar su fiesta. Y en ese sentido, también me gustaría preguntarles, también está como para ir redondeando este conversatorio, ¿cómo cada uno de ustedes se imagina una celebración del Día de las Cocinas Chilenas en su propio territorio? Ya sea a nivel escolar, ya sea a nivel masivo, ya sea, digamos, a nivel en la plaza pública, ya sea a nivel personal. Siempre, si pensamos en este 15 de abril, bueno, estamos a día 20, pero finalmente en esta celebración, bueno, partamos por Alejandro. ¿Cómo te imaginas una celebración del Día de las Cocinas Chilenas ahí en el litoral central? Bueno, en Cartagena yo me lo imaginaría, no sé, cerrando las calles. Cartagena tiene como, de repente, muchos autos. Yo cerraría todo el pueblo y dejaría a la gente un poco, pondría mesas afuera. Cartagena igual es caminable, digamos. Es caminable y tiene un montón de cosas bonitas para ver. Entonces yo un poco abriría quizás la ciudad para invitar que la gente vaya, camine, vea la ciudad y al mismo tiempo pueda comer las diferentes cosas. Que la misma gente de los restaurantes, que muchos son familia, también se conozcan, que organicen algo como entre ellos, que se genere un poco esta idea de que el pueblo entero está como justo celebrando esa herencia. Yo creo que algo así me imaginaría. Una fiesta popular, ya, estamos en una fiesta popular. Fernanda, y allá en Quilleco, ¿cómo se te ocurre, cómo se te imaginaría una fiesta para celebrar este día? Bueno, hemos tenido no celebraciones del Día de la Cocina, pero sí otro tipo de celebraciones donde también se realza la gastronomía local, con platos también comunes como el conejo que comentaba Paulina, acá también se consume en la zona, que es muy típico. Si fuera ya ahora en abril,
las castañas asadas, así como en vez de palomitas, acá se hacen estas bolsitas de castañas asadas, entonces también muy rico, con algunos vinitos, ¿cierto? De acá del Valle del Biobío, también muy rico. Bien festivo, con harta comida, como dije en la pregunta anterior, bien de estaciones, ¿cierto? Unas empanaditas de fruta, ¿cierto? Ahora que está el membrillo, unas empanadillas de membrillo, qué rico. Entonces, como siempre, respetando la estacionalidad del producto, más que sacando así como ya vamos como del congelador, algo así, yo creo como vamos a ir al campo, veamos qué está disponible, lo tomamos y eso es lo que preparamos. Más que nada eso, respetando la estacionalidad de los productos. Ajá, perfecto. Eso es importante tomar en cuenta también por la estacionalidad. Estamos en abril, estamos en otoño. Tú decías que estamos en castaña, están los membrillos, están los conejos, pero están las ganas de poder generar fiestas públicas. O sea, me imagino que debe haber ahí una posibilidad de, de aunar a los cocineros, ya sea los cocineros de restaurantes o los cocineros de casa, digamos, los aficionados, para poder mostrar esas preparaciones tal como ustedes lo hicieron, o sea, finalmente tal como lo hicieron a través de este concurso que después se transforma en libro, digamos, que fija de alguna forma ese patrimonio en ese momento. Ahora, Paulina, ¿cómo te gustaría que fuera? No sé, de la escuela o de, no sé, ¿cómo crees que podría ser tu día de la cocina chilena? A mí me pasó un poquito lo mismo que a Fernanda. También recordé las fiestas tradicionales que hay acá. O sea, existen estos tipos de encuentros donde no se celebra como Día de la Cocina en sí, pero sí hay se enfoca mucho en lo culinario también de la zona. Ya, por ejemplo, aquí en Rengo, bueno, apenas hiciste la pregunta, pensé al tiro en la fiesta de la vendimia. Acá hay muchas fiestas de la vendimia en la zona. Y en Rengo hace ya varios años se celebra, bueno, estos últimos 2 años no, el año pasado alcanzamos a celebrarla y fue como el 15 de marzo y el 16 cerraron los colegios y todo. Fue justo un fin de semana donde había mucha gente acá y estábamos todos medio asustados con el tema de la pandemia, así como, oye, había tanta gente y no pasó nada al final. No, venía recién empezando todo esto, así que un poquito se zafó de polémica porque fue una fiesta muy grande. Entonces, bueno, pensando un poquito en la fiesta de la vendimia, que también es una fiesta que donde yo voy y me encuentro también con los alumnos y después el lunes llegan todos hablando de la fiesta del fin de semana, que es la fiesta del pueblo y tal. Entonces yo creo que esos espacios existen como tal y replicaría algo similar para celebrar la fiesta eh, un día, una celebración como de cocina tradicional. Claro, acá en la vendimia, por ejemplo, uno ve más de comida, ve más asado, ya, pero yo rescataría un poco más la cazuela, como te decía, si en verano, caché las comidas con choclo, que son tan ricas, el pastel, la humita, los porotos con mazamorra, etcétera, y todo lo que se hace al final con productos locales, pues. Ya, y igual aquí tú vas a todos los alrededores, no sé, ¿cómo se llama? La vendimia se celebra en varios lados, está, ay, se me olvidó el nombre de una localidad acá cerca, bueno, entonces, como te digo, esto se replica y esto se puede complementar de repente un poco más con la parte culinaria para hacer una fiesta como de la cocina chilena, así con la gente en la calle, juntarse en las plazas, que aquí en Rengo está la Plaza de Armas, hay plazas chicas de poblaciones, de lugares, pero la Plaza de Armas es la de donde se junta todo el mundo, ya no existen muchos parques ni nada, y de ahí el río, ¿cachai? O también se podría de repente llevar a sectores más rurales este tipo de fiestas, ¿ya? O sea, que se haga en la Plaza de Rengo es más accesible para todos, pero de repente hacer una fiesta, por ejemplo, en Popeta o en las Nieves, también sería bastante llamativo. No sé, esas Sí, cosas más o menos se me ocurrieron. bañándose a la orilla del río. Lo que Ok, digamos ¿Cómo? fiestas costumbres. Bañándose en el río, decía, así, bañándose de ahí en Popeta a la orilla del río, y un balneario bien bonito en esa zona. ¿Te Así que imaginas? son lugares pero muy, muy agradables donde disfrutar finalmente todo esto.
En las nieves, a los pies de la montaña, no sé, exquisito, pues precioso. Claro, finalmente comiendo cauce minero. O sea, alguna cosa así, comiendo cauce, alguna cosa así de arriero. Oye, bueno, fiestas costumbristas, la costumbre, moverse en torno al patrimonio heredado de nuestra tradición. Eh, Chicos, chicas, les agradezco muchísimo el poder haber compartido su experiencia, su trabajo, digamos, con mostrar, digamos, más allá de lo formal, porque lo formal lo vamos a poder leer en los libros que están descargables, por ejemplo, pero finalmente el lado de cómo ustedes trabajaron y cómo lo desarrollaron también. Entonces, esas son algunas de las cosas que a mí que me interesan y bueno, vamos a invitar también en este momento a Cristina que se integre a la transmisión porque, bueno, estamos ya en la última parte del conversatorio y te cedo la palabra para también vamos a despedir también si quieres contarnos alguna cosa. Hoy muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a los chicos. Yo ya tengo mucha hambre de todo lo que se ha conversado. Igual como conversamos el jueves pasado con las chicas de Tarapacá y de Aysén, que eran unas cocinas súper familiares, unos recuerdos y un menú completamente de vocación familiar. Me ha encantado ahora también la presencia que hemos tenido también del patrimonio culinario asociado también a los oficios, a los de restaurante, a los arrieros, a la vida de campo, así que ha sido súper entretenido. A mí se me olvidó anteriormente comentar que el resultado del concurso siempre se hace alguna publicación en donde viene el menú ganador, van las menciones honrosas como las que estamos conversando ahora, e incluso también el jurado selecciona algunos menús destacados, entonces es una amplia gama de conocimiento que podemos encontrar en la publicación que se puede descargar desde nuestros portales del ministerio o desde Biblioteca Pública Digital. Y también se me olvidó mencionar que hay un correo electrónico para hacer llegar ahora todas las postulaciones. Anteriormente los chicos nos enviaron todo el expediente de alguna forma impreso, en papel, llegaba así a evaluarse. Hoy en día, dado el contexto de pandemia, vamos a tener que recibir todo por correo electrónico. Entonces ahí también las preguntas pueden derivarla a menudechile@patrimoniocultural.gov.cl. Y nada, yo solamente agradecerle un montón. Pueden cerrar contándonos un poco también cómo fue la experiencia, cómo lograron encontrar estos grupos multidisciplinarios para armar los menús y si volverían a participar. Solo eso, Carlos, gracias. Muy bien, pues Cristina, gracias por los tips. Necesitábamos también esa información dura para poder trabajar. Y bueno, eso, pues, ¿qué significó para ustedes el trabajo multidisciplinario? Porque la convergencia es algo que hasta hace poco no era algo usual en nuestro país y en términos de trabajo multidisciplinarios y ahora poco a poco se está integrando y es justo y necesario que así sea. Así que no sé, por favor. Partamos por Fernanda, cuéntanos cómo fue ese trabajo. Bueno, en nuestro caso fue bien emocionante porque participé con mi hermana, ella es del área de gastronomía y como que siempre en nuestras áreas como historia y gastronomía había estado como cada una por su lado y llegó este momento donde teníamos algo en común que unía ambas disciplinas y dijimos, démosle y sumamos también a nuestra querida y amiga también de nosotras, a Mariela. Entonces se dio en un ambiente de mucha confianza, mucho cariño, mucha amistad, porque era como un núcleo muy familiar. Entonces, dentro también de los entrevistados, habían vecinos, Quilleco no es tan grande, entonces es como un menú muy familiar también, en este caso de las integrantes, como también de las personas que hicimos partícipes a través de las entrevistas. Es la segunda vez que participamos, habíamos participado anteriormente, habíamos sido muy ambiciosas, yo creo, pero dijimos, vamos por una segunda vez y no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera. No, bueno, Así que somos muy perseverantes también y también nos estamos preparando para esta nueva versión que se viene este año, así que esperamos que nos vaya bien y tener también buenos resultados. no, don Alejandro, ¿cómo anduvo la cosa por allá? ¿Cómo fue trabajar también con un cocinero connotado? Porque Carlos Fonmuellen es un personaje, digamos, reconocido desde hace muchos años, entonces también, bueno, también, ¿cómo se formó equipo ahí?
Sí, bueno, el equipo un poco estaba medio hecho cuando yo llegué. Yo llegué como a reemplazar a otra persona. Pero y para mí fue súper interesante como, claro, por un lado estaba Carlos y también habían otros chefs así como chefs, digamos, más profesionales. Entonces, ese lado era interesante. Teníamos también gente como más del área de la agronomía, gente del área de los negocios, también la misma gente de la MUNI de Cartagena. Un poco para mí fue como entender la gastronomía como todo el mundo que vive alrededor de ella, ¿no es cierto? No solo el plato de comida, sino que el mundo gigantesco que está detrás de ese plato de comida. Entonces eso fue como súper interesante, sí. Ah, perfecto. Y Paulina, ¿cómo fue esa? Porque ustedes son profesoras también, entonces finalmente, pero vienen de distintas áreas, entonces ahí yo creo que ahí hubo matices. Claro, mira, la precursora de esto, de la idea principal de participar y que conocía este menú, porque la verdad yo antes de participar no sabía de la existencia de esto, eh, fue Fernanda Cáceres. Ella fue como la maestra de la que hizo el grupo, la que nos invitó a participar. Por lo que hablábamos después, ella pensó, claro, decía yo, ella es profesora de historia, entonces, claro, yo puedo enfocarme desde esa área lo pensó de una forma muy práctica y fue muy inteligente además. Dijo, yo me enfoco de esa área, la parte de historia, tengo la profesora de lenguaje que invito a participar a Dilia, y fue como me puede ayudar en la parte de redacción, bla, 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 y pensó la profesora de arte que también, como te decía, estaba yo en ese momento haciendo esta asignatura también de medio ambiente, mezclando un poco el arte ahí con el medio ambiente, con también la alimentación saludable. Era un ramo bien abierto en ese sentido, bien positivo también para los chicos, y me encantó que se me diera la oportunidad de hacerlo. Entonces también la Fernanda ahí pensó en la profe de arte, que también nos puede aportar un poco en la parte, no sé, por la parte estética de esto. Entonces al final se armó el equipo así y éramos personas bien afines, entonces y nos conocíamos porque ya éramos colegas, así que fue súper entretenido. O sea, apenas llegó la invitación fue como, ya sí que entrete, ya démosle. Entonces, eso fue la experiencia, así súper positiva. También con ganas de seguir proyectándose uno que hay, de seguir haciendo cosas. Seguir, a ver si seguía haciendo cosas, ya sea a nivel comunal, a nivel regional o a nivel nacional, digamos, esa perseverancia, digamos, que es necesaria para poder seguir construyendo patrimonio, porque finalmente las identidades también van mutando y esas cosas también se pueden ir registrando y pueden ser valiosas también para nosotros como chilenos al plato, finalmente. Y también esto de las confianzas, de confiar en el otro para poder seguir avanzando en torno a ideales comunes y qué mejor ideal que el del comer rico, y el que comer con sentido de origen, y el que comer con nuestros propios productos que están disponibles y abundantes todavía. Así que les agradezco muchísimo y agradezco también, bueno, la invitación que me hicieron a mí a estar acá en este encuentro online, digamos, por parte de la Subdirección de Patrimonio Inmaterial, del Servicio Nacional de Patrimonio, del Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio. Así que, por mi parte, yo me despido y les agradezco muchísimo el poder haber conversado con ustedes y espero que estos ciclos se repitan para poder seguir proyectando el sabor del saber chileno. Así que Gracias, Carlos. desde Muy acá nos entretenida tu despedimos. conversación. Muy bien, pues, gracias, Cristina. Así que, bueno, ha sido un placer contactarme con ustedes y ya, pues, nos vemos. Muchas gracias, chicos, también. Que estén muy bien.